¿ya? Generalmente nosotros conocemos como los procesos de los proyectos, ¿ya? El desarrollar, por ejemplo, el acta del desarrollo del proyecto, desarrollar el enunciado y alcance del proyecto, desarrollar el plan de gestión del proyecto, a dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, supervisar y controlar el trabajo del proyecto, el control integrado de cambios y cerrar el cierre del proyecto. ¿Ya? A medida que vamos ejecutando el proyecto, ya en cada una de sus fases, tenemos que ir analizando cuáles son las actividades que vamos a ir desarrollando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos, digamos, el proyecto y empezamos con lo que es la recopilación de la información del, del proyecto, entonces lo que hacemos es ir haciendo una investigación minuciosa de todo lo que es el funcionamiento de la empresa donde vamos a desarrollar ese sistema, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros utilizamos cada uno de esos elementos y vamos ampliando, digamos, nuestros conocimientos en base al funcionamiento que tiene el proyecto como tal. Ya muchas veces, digamos, cuando vamos a una institución o empresa, entonces es muy difícil, digamos, conseguir, digamos, la información que nos puedan brindar la institución, pero nosotros también tenemos que ver la forma de realizar esa indagación del funcionamiento para el desarrollo del proyecto. Ya entonces la primera fase siempre la ubicamos de esa manera. ¿Y cuáles van a ser esas actividades que vamos a desarrollar en primera instancia para poder, digamos, obtener toda esa información? Generalmente se la hace a partir de encuestas, ¿ya? A partir de entrevistas con las personas encargadas o directamente con los usuarios responsables para poder identificar, digamos, aquellas actividades que son las más cruciales e importantes dentro de la empresa, ¿ya? Aparte de eso, tenemos que tener también un mapa de procesos, ya debemos hacernos un mapa de procesos en el cual vamos a ir identificando cuál es la relación que existe, digamos, entre cada uno de los procesos, ya quién depende de quién, qué información maneja un determinado departamento y a qué sectores, digamos, le corresponde, digamos, ese manejo. Ya, por ejemplo, puede ser el área de finanzas, el área administrativa, puede ser el área contable, ya el área de recursos humanos y demás. ¿No ve? Entonces depende mucho de cuál va a ser, digamos, el proceso que vamos a utilizar. Puede ser un proceso de producción y demás. ¿No ve? Entonces tenemos que ir utilizando cada uno de los elementos que vamos a ir identificando en esa entrevista o en ese momento para poder juntar todo a su vez después en un mapa de procesos, el cual nos va a mostrar, digamos, cómo funciona el sistema en realidad. ¿No ve? Cuál es, digamos, la función principal de cada uno de los elementos que vamos a poder llegar a controlar o vamos a tener al final, digamos, de la captura, digamos, de esa información, ¿no? Luego, tenemos que ver también lo que es el alcance, ¿ya? Gestión del alcance, decimos en lo que se denomina proyectos. Ya en ese momento describimos cada uno de los procesos necesarios para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido. Ya para completar el proyecto satisfactoriamente, entonces se compone de diferentes procesos, ya en los cuales podemos mencionar, por ejemplo, la planificación del alcance, la definición del alcance, la verificación del alcance y el control del alcance. Cuando nosotros hagamos, digamos, un determinado proyecto que queramos realizar, tenemos que ver hasta qué punto vamos a poder realizar ese proyecto, ¿ya? Muchas veces cuando nosotros elegimos, digamos, un proyecto a realizar, no vemos, digamos, esa parte del alcance, hasta dónde vamos a llegar, digamos, con nuestro proyecto, cuál es, digamos, nuestra expectativa, ¿ya? Generalmente nosotros cuando hablamos de proyectos tenemos que ver hasta qué punto vamos a llegar con los proyectos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Por ejemplo, muchas veces hablamos de un sistema de ventas, pero un sistema de ventas no solamente implica, digamos, el ingreso y salida, digamos, de productos.
También implica la adquisición, digamos, de nuevos productos, que eso interviene en lo que es el inventario, almacenes. También interviene en eso también la parte gerencial, ¿ya? Porque muchas veces se toma decisiones en base a la cantidad de productos que se vende, digamos, en una institución o cualquier tienda, no sé. Ya entonces necesita, digamos, toda esa información. Entonces nosotros tenemos que ver hasta dónde va a ser nuestro alcance. Ya no solamente se encarga, digamos, de hacer un sistema de ventas donde se registre el ingreso y la salida de los productos. No es eso. Ya tiene que haber, digamos, una relación con las demás dependencias ya dentro de un determinado sistema que tengamos. Ya ustedes cuando generen, digamos, su proyecto tienen que ver esas opciones. Ya muchas veces, digamos, solamente se ponen, digamos, una meta y por concluir, digamos, rápido el proyecto, por no complicarse, digamos, la vida, lo cortan, ¿no ve? Digamos, ponen, realizar un sistema de ventas para la empresa X. Ya, y al realizar ese sistema de ventas no implican, digamos, a otras dependencias que puede ser que estén más familiarizadas, digamos, con ese proceso. Por ejemplo, la parte de finanzas, ya adquisiciones, la parte contable, ya sacar un balance, digamos, incluyendo, digamos, todas las ventas que se hacen. Ya, o sea, hay varias situaciones que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a fin de terminar el proyecto de forma rápida, digamos, ¿no? Pero sí, cuando ya, digamos, nosotros queremos hacer un proyecto software el cual nos permita, digamos, obtener réditos y tener, digamos, una ganancia y también una buena utilidad al finalizar, digamos, todo el proceso, nosotros debemos ver hasta dónde va a ser nuestro alcance, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos alcanzar, digamos, con nuestro proyecto? ¿Qué partes vamos a poder tocar y qué partes no vamos a poder tocar? Muchas veces eh, el ampliarse también o el meterse, digamos, en cosas es como si te estuvieras metiendo en un laberinto, ¿no? A veces llegamos, digamos, hasta cierta parte y después ya no sabemos cómo salir de ahí. Ya entonces, por esas razones que hay que hacerse una planificación del alcance, hasta dónde queremos llegar, ¿ya? Y a su vez también tenemos que identificar, ¿no? Cada una de las actividades que nos van a permitir realizar todo ese proceso, ¿ya? Para identificar el alcance. Después también tenemos que ver, después tenemos que ver con lo que es la gestión del tiempo del proyecto, ¿ya? El gestionar el tiempo del proyecto es muy importante debido a que nosotros podemos tener, digamos, un cierto tiempo para poder realizar el sistema, pero también tienen que tomar en cuenta de que cuando nosotros nos proponemos algo debemos cumplirlo, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a ofrecer, digamos, nuestros servicios a una determinada institución, nos van a decir en cuánto tiempo me va a entregar el sistema. Y nosotros tenemos que hacer esa gestión, una vez teniendo ya las actividades que vamos a ir realizando, una vez que ya veamos, digamos, todo el alcance, hasta dónde ya vamos a llegar, ya, o una vez definido todas esas dos situaciones, entonces nosotros tenemos que ver cuánto de tiempo vamos a asignar a cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando, ya. No podemos, digamos, tomarnos mucho tiempo en hacer, digamos, el análisis o tal vez generar, digamos, un cuello de botella en la parte del diseño, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que establecernos y ponernos, digamos, una meta. Y estas metas, cuando nosotros nos coloquemos, digamos, los tiempos, ¿ya? Que se deben tomar en cuenta cuando desarrollamos un determinado software, tenemos que cumplirlos, ¿ya? Tenemos que cumplirlos a la cabalidad y mucho mejor si nosotros adelantamos o hacemos de manera contigua. Ya muchas veces, mientras uno está haciendo, digamos, el análisis, ya está haciendo el diseño, digamos. Ya se puede ir adelantando o avanzando en algo. ¿Ya? Por qué hacemos esto? Porque tenemos que tratar de adelantar y nunca tener retrasos. ¿Ya? El tener un retraso en un determinado proyecto o un trabajo implica, digamos, la pérdida de credibilidad con el cliente. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener, si le decimos que vamos a terminar en 2 meses, tenemos que terminar sí o sí en 2 meses. Ya no podemos, digamos, retrasarnos. ¿Ya? Puede haber, digamos, inconvenientes, puede haber todo un sinfín, digamos, de problemas,
pero esos problemas tienen que estar inmersos en lo que es nuestro sistema. Por eso en los anteriores hemos hablado de lo que es la gestión de riesgos, ¿no? Donde tenemos varios riesgos que podrían ocurrir, pero nosotros ya tenemos que tener un plan de contingencia en caso de que esos ocurran, ¿ya? La pérdida de información, pérdida de documentación, qué sé yo. Esa, ese tipo de gestión de riesgos nos permite controlar el tiempo que tenemos en nuestro proyecto, ¿ya? Y no tenemos que alargarnos demasiado, tenemos que establecer, digamos, un tiempo de duración de cada una de las actividades y desarrollar y completar el programa y el cronograma de nuestro proyecto en forma puntual, ¿no? Entonces, ir continuando con todo, cada una de las actividades, establecer, digamos, la secuencia de nuestras actividades, ver cuál va a ser, digamos, la función de cada una de esas actividades y estimar la duración de cada una de ellas, ¿no? Entonces, para eso usamos lo que es la gestión del tiempo. En otro momento también hacemos lo que es la gestión de costos del proyecto, ¿ya? Una vez ya teniendo el tiempo, una vez teniendo ya las actividades y también ya realizado lo que sería el alcance, hasta dónde vamos a llegar con nuestro proyecto, entonces nosotros empezamos a hacer el presupuesto de nuestro proyecto. El presupuesto no siempre implica de cuánto vamos a gastar, ¿ya? Muchas veces el costo del proyecto implica a lo que es cuánto vamos a cobrar por el trabajo que vamos a realizar. Y para eso nosotros tenemos diferentes métodos para poder calcular eso, como los puntos función, los modelos COCOMO, COCOMO 1, COCOMO 2, ¿ya? Entonces, en esa forma, digamos, de trabajo, nosotros planificamos cómo va a ser, digamos, la forma de que nosotros vamos a poder, digamos, hacer el cobro o cuánto nos va a costar el software, ¿ya? No, cuando nosotros hablamos de costo, también implica lo que sería, digamos, la mano de obra, incluye también los insumos, herramientas software y todos los elementos que impliquen, digamos, un costo o un gasto económico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer una planificación de todo eso, ¿ya? Y ahí para eso se refiere a lo que es la gestión de costos. Luego también tenemos la gestión de calidad del proyecto. Ya muchas veces nosotros pensamos que el realizar, digamos, un programa no implica, digamos, mayor dificultad que el realizar, tener el código y presentarlo, digamos, el proyecto, ¿no? Pero no es así. Tenemos que ver también lo que es lo que implica a lo que es la calidad. Y la calidad no solamente es, digamos, la que nosotros podamos dar, sino la que los clientes quieren para un determinado producto. Muchas veces un producto que nosotros desarrollamos, ya, un producto que nosotros desarrollamos, lo podemos desarrollar de miles de maneras, ¿ya? Podemos hacerla, digamos, de una forma simple, sencilla y demás, pero un software no solamente se mide, digamos, en esa parte. Si ustedes alguna vez se han puesto a pensar por qué hay tantos software que hacen lo mismo, es justamente por eso. Muchos de esos softwares tienen un diferente nivel de calidad. ¿Por qué utilizan Microsoft o todo el paquete, digamos, de Office? Es justamente porque tiene una mayor accesibilidad y también tiene mayor cantidad de herramientas. Y al darle mayor cantidad de herramientas nos está implicando mayor calidad en la producción, digamos, de documentos. Ya, entonces por esas razones que prefieren, digamos, ese programa como principal, digamos, editor de textos. Ya, porque existen, digamos, varios editores de textos, pero no lo usan. Ya, no usan ninguno más que el Word. Todos por excelencia o por simple costumbre puede ser, utilizan siempre, digamos, ese sistema, ya, o ese programa. Y entonces, de la misma manera, ustedes cuando desarrollan su software, tienen que también tener ese perfil de calidad, ya una marca distintiva de ustedes mismos, el cual implique, digamos, cuánto de dedicación le han dedicado, digamos, a ese producto.
Y para eso muchas veces no se necesita de muchas cosas más que solamente tomar en cuenta muchas de las consideraciones que necesita el cliente. ¿Ya? Entonces el cliente sabe perfectamente cómo desea su software. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener una relación constante, digamos, entre el cliente y el desarrollador, de tal manera de que todo producto que se haga tiene que estar totalmente, digamos, acorde a las necesidades y los requerimientos que tiene el cliente. ¿Ya? Si el cliente les dice necesito unos 3 botones que hagan diferentes actividades, entonces debemos ver, digamos, la manera de utilizarlos esos. Claro, no obstante, nosotros tenemos que ir aconsejando, digamos, ¿no? Cómo podemos mejorar y cuál sería, digamos, la mejor opción. Usar, digamos, 3 opciones o 3 botones o directamente tal vez solamente usar un solo botón, ¿ya? Eso implica, digamos, la forma, digamos, en que ustedes van manejando, digamos, un sistema y su perspectiva. ¿Ya? Y en esto también de la calidad implica mucho lo que es, digamos, la ética, ¿ya? Cuando nosotros realizamos un software, no podemos realizar cualquier cosa, ¿no? Tenemos que realizar un software que marque, digamos, la diferencia ante los demás, ¿ya? Si en algún momento, digamos, ustedes posiblemente, digamos, entren, digamos, a lo que es una feria, digamos, así tecnológica, ¿ya? Porque siempre hay ferias tecnológicas. Entonces, si hubiera, digamos, una feria tecnológica y existen, digamos, 2 sistemas parecidos, siempre la gente se va a fijar en cuál de los dos es mucho más manejable, cuál es más amigable, cuál tiene, digamos, más opciones. Y todo eso va a depender, digamos, de que ustedes le hayan dedicado tiempo, ¿ya? Uno cuando es, digamos, detallista y implica, digamos, o busca, digamos, la perfección dentro de su mismo sistema, entonces se va a dar cuenta, digamos, de varias cuestiones que podrían ser mejoradas y lo mejora muchas veces, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que aprender, digamos, de aprender a desarrollar de esa manera un determinado sistema. Ya no solamente es agarrar y, si digamos, les dicen hagan un programa que sume 2 más 2, ya, y ustedes hacen un programa que les dé el resultado, digamos, ¿no? 2 más 2. Pero, ¿qué pasaría, digamos, si el cliente quisiera sumar 3 más 3, ¿ya? Y el sistema solamente ha sido diseñado para que sume, digamos, ¿no? 2 más 2. Entonces, automáticamente ese sistema ya no cumple, digamos, con esa particularidad de la calidad. ¿Por qué? Porque no es amplio, ya no da, digamos, al cliente la libertad de poder modificar esos detalles. Ya, entonces hay que tomar muy en cuenta eso al momento de realizar sus proyectos. Ya, desarrollenlos con el mayor cariño que tengan y desarrollenlos pensando en que ustedes mismos son el cliente y cómo les gustaría a ustedes que fuera el sistema. Ya, supongo que cuando ustedes quieren un sistema, por ejemplo, cuando ustedes ven, digamos, un nuevo programa, muchas veces ustedes se deben desesperar, digamos, al encontrar, digamos, alguna opción, algún botón, o cuando cambian muchas veces de versión, ¿no ve? En la anterior versión, digamos, un botón estaba en un cierto lugar y ustedes están acostumbrados y no saben dónde se encuentra ese botón en la nueva versión. Entonces, es ahí, digamos, donde el cliente es donde se desespera, ¿no? No tiene cómo, digamos, poder adaptarse a ese nuevo sistema. Y lo mismo va a pasar con sus clientes de ustedes, ¿ya? Si ustedes le entregan un sistema que no sea amigable y que no sea de fácil manejo, siempre va a estar preguntándose, ¿y dónde está este botón? ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y dónde puedo hacer esto? Entonces tiene que ser lo más amigable posible para que prácticamente el usuario aprenda de manera autónoma, ¿ya? Solo, ¿ya? Entonces, ahí es donde su sistema va a ser de mayor calidad entre cualquier sistema, ¿ya? Donde si en un sistema, ¿ya? Un sistema que ustedes desarrollen y nunca ningún cliente les llama después de que han entregado el software, ese su sistema es perfecto, ¿ya? Pero mientras si digamos ustedes entregan su sistema y constantemente les andan preguntando, ¿y esto dónde encuentro? ¿Y esto dónde pongo? ¿Y esto qué tengo que hacer? ¿Y esto dónde hago?
eso significa que su sistema no es amigable y no tiene un buen diseño, ¿ya? Entonces, de ahí aparte, digamos, la forma. Ustedes se han debido fijar en la mayoría de las aplicaciones que vienen para Android, prácticamente son intuitivas, ¿ya? Ustedes se descargan, ven un momento, digamos, practican y ya saben cómo manejar. De esa misma manera, ustedes tienen que tratar de desarrollar sus sistemas, ¿ya? Entonces, ahí es un sistema de calidad, ¿ya? Luego, pasando, digamos, a lo que es la gestión de recursos humanos del proyecto, ya nosotros tenemos que, bueno, esto más que todo está dirigido, digamos, a cuando nosotros planificamos entre varias personas o hacemos un proyecto entre un conjunto de personas, ¿ya? Cuando hablamos, digamos, de empresas de desarrollo de software, no lo hacen, digamos, solamente una persona, sino se trabaja en equipo. Y ese equipo tiene que estar constantemente, digamos, acoplado, digamos, en todo lo que es el proyecto. Ya tienen que estar metidos dentro del proyecto. Ya hubiera sido bien, digamos, que tuviéramos acá una empresa de software, ¿ya? Por ejemplo, acá no conozco, digamos, una empresa de software, ¿ya? Si alguien podría mencionarme o investigar y nos da, digamos, el nombre de una empresa de software de acá en Oruro, entonces sería interesante. Ya, pero como les digo, cuando se habla, digamos, de una empresa donde se encargan, digamos, de desarrollo de sistemas o de software, entonces se trabaja de esa manera. Ya todo tiene que estar conjuncionado, todos tienen que trabajar de una forma continua, ya de una forma acoplada, de tal manera de que es como un sistema, ¿no? Ya, si digamos, se encargan, cada una de las personas va a realizar un módulo del sistema global, pero al final todo ese sistema tiene que tener la misma calidad, ¿ya? Cada sistema tiene que estar acoplado de tal manera que parezca que una sola persona lo haya hecho. Ya, si ustedes se fijan, digamos, el Word, el Excel, tiene una estructura tal de que prácticamente pareciera que una sola persona hubiera desarrollado el sistema, pero en realidad lo han desarrollado cientos y hasta miles de personas, un solo software, ¿ya? Por ejemplo, el Word, ¿ya? Una sola persona se debe dedicar, digamos, a lo que son las negrillas, fuentes y todo eso, ¿ya? Entonces esa persona va desarrollando y va ampliando, digamos, ese campo. Ya lo van actualizando, lo van cambiando, da muchas más opciones, lo pone a prueba y al final lo acoplan todo en un solo sistema que funciona de forma conjunta, ¿no? Entonces hay que saber, digamos, manejar a ese conjunto de personas a partir, digamos, de cómo nosotros vamos a trabajar en equipo dentro de lo que es el proyecto, ¿ya? Y gestionar a partir de ahí, digamos, a las personas que van a ir trabajando en un conjunto unitario. Luego tenemos también la comunicación entre en el proyecto. Ya muchas veces, digamos, al planificar, digamos, cómo vamos a ir haciendo nuestro sistema, ya vemos, digamos, algunas inquietudes en cómo vamos a ir informando, digamos, de nuestros avances, ya comunicar, digamos, al gerente o a la persona al cliente que nos ha dado, digamos, la información, darle, digamos, ¿no? Las pautas en cómo está desarrollándose un sistema. ¿Ya? Por eso yo siempre manejo, digamos, esa similitud que sería entre un plano de una casa y la persona o las personas que están construyendo la casa, ¿no? Entonces, no, una vez teniendo, digamos, el plano, no les dejamos, digamos, a los albañiles o a la empresa constructora a su libre albedrío, ¿ya? Donde la empresa empieza a hacer lo que quiere y coloca, digamos, todo, ¿no? Siempre va preguntando, digamos, a la persona que está haciendo, que ha solicitado, digamos, el que se construya la casa, le pregunta que qué color quiere las puertas, de qué color quiere el baño, de qué color quiere las paredes. eh, Hay miles de cosas que se van, digamos, presentando al momento de desarrollar. ¿Ya? No siempre, digamos, por más de que ya tengas el modelo hecho,
no siempre vamos a realizar tal cual el cliente quiere. Entonces, por esas razones que hay que ir preguntando siempre, ¿no? Hay que abrir un espacio de comunicación entre el cliente y el desarrollador, ya de tal manera de que el sistema al final esté saliendo tal cual el cliente desea, ¿ya? Luego tenemos lo que es la gestión de los riesgos. Ya habíamos visto eso de los riesgos, ya eso tenemos que planificar a medida que vamos haciendo el proyecto, de tal manera que estos no puedan interferir, digamos, en la conclusión de nuestro proyecto. Luego tenemos lo que sería la gestión de las adquisiciones del proyecto. Ya eso más que todo se refiere a las compras de algún elemento que necesitemos para poder desarrollar o desenvolvernos en lo que es el proyecto. Ya cuando se quiere adquirir, digamos, un modem, redes, antenas, qué sé yo, para la comunicación dentro de la implementación del sistema. Ya muchas veces eso es, digamos, lo que nosotros planificamos y queremos que funcione para nuestra institución. Entonces, nosotros vemos, digamos, ¿no? Cuáles van a ser las mejores marcas, cuáles son las mejores opciones que podamos dar, digamos, a nuestro cliente para que pueda adquirir y se pueda, digamos, implementar de la mejor manera. Hay que ver también ese detalle de que cuando nosotros hacemos compras, digamos, para los proyectos y todo eso, o para cualquier sistema, nunca hay que hacer, digamos, el gasto excesivo, ¿ya? Hay que tratar de gastar lo menos posible. ¿Por qué? Porque cuando el cliente, digamos, cuando el cliente solicita, digamos, un sistema y demás, lo que nos va a pedir es primero que funcione el sistema, ¿ya? Y luego una vez ya que funcione el sistema, entonces nosotros podemos darle, digamos, a partir de las pruebas, todo eso, podemos darle cuáles van a ser las opciones en las cuales podríamos, las opciones que podríamos nosotros dar, digamos, para que el sistema pueda ir funcionando, ¿ya? De tal manera de que no interfiera, digamos, en lo que es el proyecto en forma normal, ¿ya? Entonces nosotros debemos gestionar todo eso, adquirir los proyectos y demás, para de tal manera de que este proyecto eh, se concluya con los mejores elementos, tanto hardware, software y demás, ¿no? Para que no nos falle nada cuando nosotros estamos desarrollando. Ya, si tuvieran alguna consulta, quedaríamos hasta aquí. Ya eso sería parte de lo que es la gestión de proyectos. Les voy a mandar la tarea directo a la plataforma